Primera parte, libro La palabra, el nombre, la sangre, autora Joyce Meyer. Primera parte, la palabra. Tercer capítulo, la guerra espiritual a la manera de Dios. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. Si en la lucha de Cristo en los cielos utiliza y exalta la palabra, el nombre y la sangre, entonces nuestra lucha en la tierra debe ser conducida de la misma manera. Yo creo que la comprensión del valor de estos tres elementos y su utilización por parte de los creyentes como nunca antes se había hecho es vital para un cristiano victorioso en estos últimos tiempos. Debe utilizarlos, depender y confiar en ellos. Honramos a Dios cuando tenemos fe en su palabra. Jesús es el poderoso guerrero, el capitán de las huestes, nuestro líder que nos lleva a la victoria. Yo no creo que debemos vivir atemorizados en los últimos tiempos. No importa qué tan difícil pueda ser la vida, Dios ha prometido su provisión para todo lo que necesitemos. Él nos asegura que es posible vivir en victoria si mantenemos nuestros ojos en Él. Una forma de mantener nuestra vida en Él es andar en sus caminos y seguir sus instrucciones. La Biblia toda nos exhorta a exaltar la palabra, el nombre y la sangre y a confiar en su poder. Caminaremos victoriosos si hacemos lo que el Señor nos dice, permanecer y obedecer. El que habita al abrigo del Altísimo morará con estabilidad bajo la sombra del Omnipotente, cuyo poder ningún adversario puede resistir. Salmos 91:1. La lucha espiritual se ha convertido casi en una pesadilla. Hay tantas enseñanzas sobre cómo luchar que el tema se torna muy confuso a menos que volvamos a la escritura para descubrir de nuevo las instrucciones de nuestro capitán al respecto. Dios nunca complica las cosas. El hombre es quien lo hace. Si su vida es complicada y confusa, es porque en algún lugar o momento se extravió de la ruta. La senda que debemos seguir nos lleva a la justicia, a la paz y al gozo, nunca a la complicación o a la confusión. Hace varios años llegué al agotamiento en mi intento de luchar contra el diablo. Aprendí muchos métodos de lucha espiritual, no obstante, estos no parecían funcionar. Yo solía decir que había reprendido tanto al diablo que mi reprendedor quedaba desgastado y sin embargo no tenía victoria en la lucha. El Espíritu Santo me guió a estudiar la palabra y a mirar cómo enfrentó Jesús al demonio. ¿Cómo hizo él la guerra espiritual? Descubrí algunas verdades interesantes. Nuestro Señor no gastó su tiempo en hablar del diablo o de sus hechos. Sencillamente habitaba en la presencia de Dios. La Biblia dice que si habitamos en la presencia de Dios, somos protegidos de los ataques del enemigo. El Salmo 91 claramente nos afirma esta verdad. Yo la animo yo lo animo para que lo lea con frecuencia. También aprendí que Jesús caminó en obediencia a su Padre. Santiago 4:7. Con frecuencia es citado solo parcialmente. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero el versículo completo dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Yo utilizaba todos los métodos, estaba muy ocupada en resistir y reprender, pero no me ocupaba en obedecer. Recibimos poder al habitar en la presencia del Señor. Una de las cosas más importantes para el creyente es aprender a pasar tiempo de calidad con Dios. Al obedecer, recibimos poder a través del Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador. Yo lo animo a aprender más sobre la guerra espiritual y recuerde siempre que los métodos por sí solos, sin el poder que fluye a través de ellos, no pasan de ser recipientes vacíos. La alabanza
derrota al enemigo. Aunque todo razonamiento humano se había desvanecido en Abraham, él creyó que llegaría a ser parte de muchas naciones como se le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Y no se debilitó cuando consideró la total importancia de su propio cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ninguna incredulidad o falta de confianza le hizo vacilar o cuestionar la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe al dar gloria y alabanza a Dios, totalmente satisfecho y seguro de que Dios era poderoso para cumplir su palabra y hacer lo que había prometido. Por lo tanto, su fe se le acreditó como justicia o buena relación con Dios. Romanos 4:18 al 22. Vemos a Abraham en este pasaje. Esperaba que llegara su milagro. El diablo lo asaltaba con duda e incredulidad. Podemos imaginar el estado mental en que se encontraba. Los pensamientos negativos golpeaban su mente y le decían que Dios no cumpliría. Abraham enfrentó un ataque. ¿Cómo luchó esta guerra espiritual? Él dio gloria a Dios y al hacerlo fue fortalecido. Esto fue precisamente lo que hizo Jesús al encomendarse a Dios. Otra manera como él luchó esta guerra espiritual fue al descansar en Dios y mantener su paz sin importar las circunstancias. Descansa en el Señor. Cuando llegó la noche, les dijo, vamos al otro lado del lago. Y dejando la multitud, le tomaron con ellos en la barca, y había otras barcas con él. Y se levantó una furiosa tormenta de viento, con proporciones de huracán, y las olas golpeaban dentro de la barca de tal manera que se anegaba, pero él estaba en la parte posterior del barco durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y se levantó y reprendió el viento y el mar y dijo, Calla y enmudece. Y el viento cesó como si estuviese exhausto por su actividad. Y hubo de inmediato una grande y perfecta calma. Marcos 4:35 al 39. Usted recordará este momento cuando Jesús estaba en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Él esperaba que ellos tuviesen la suficiente fe para creer que lo que dijo ocurriría. En el trayecto se levantó una tormenta, se atemorizaron muchos y perdieron la paz. Sin embargo, Jesús dormía apacible en la parte trasera de la barca. Con gran temor lo despertaron y sus primeras palabras fueron, Calla y enmudece. Se dirigía al viento y al mar. Aunque la Biblia no lo dice, yo imagino que hablaba también a sus discípulos. Este hecho tiene correlación con nuestra vida y con las circunstancias por las cuales atravesamos. Dios nos da una instrucción y nosotros comenzamos por el final. Mientras recorremos el camino, se suscitan tormentas que no esperamos. En tales momentos de tensión, nuestra lucha con el enemigo solo puede ser exitosa si aprendemos a mantener la calma y a permanecer en paz. Mantenga la paz. Es una frase muy usada por el Señor en su palabra cuando instruye a su pueblo. Solamente cuando aprendemos a estar en paz oiremos bien su voz. Filipenses 1:28 nos expresa claramente esta realidad. Y no sean ni por un momento atemorizados ni intimidados por sus oponentes o adversarios, porque tal consecuencia e intrepidez será un claro signo, prueba y conclusión para ellos de su inminente destrucción, para, pero para ustedes una segura muestra y evidencia de su liberación y salvación por parte de Dios. Si usted lee con detenimiento este versículo, lo digiere y asimila, verá que nuestra victoria es constante y permanente. El diablo no puede controlar a un creyente que está firme, sin temor, disfrutando de paz con su confianza
puesta en el Señor. Entrar en el reposo de Dios es realmente entrar en la lucha espiritual contra las fuerzas de las tinieblas. Recuerde que Efesios 6 nos enseña a colocarnos la armadura espiritual que Dios nos provee como soldados suyos. Al calzado que Él nos da se le llama el calzado de la paz. El calzado simboliza el caminar, por lo tanto debemos caminar en paz. Al hacerlo, tendremos por lo menos un elemento de nuestra armadura en su debido lugar. Caminar en amor. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Otra verdad poderosa que el Espíritu Santo me enseñó sobre la lucha espiritual fue lo relativo a caminar en amor. Mateo 24 nos enseña las señales de los últimos tiempos que debemos observar. Sin duda alguna habrá escuchado enseñar sobre ellas y debemos estar atentos a las guerras, rumores de guerra, sismos en muchos lugares, hambrunas, etcétera. Pero hay en este capítulo otra señal de los últimos tiempos de la cual no se habla mucho y Dios me ha dado una revelación al respecto. Me asombro que por tanto tiempo estudié la palabra y no lo había notado antes. Mateo 24:12 dice, y el amor de muchos se enfriará por causa del aumento de la desobediencia y la iniquidad. Una de las señales de los últimos tiempos es que el amor en el pueblo de Dios se enfriará. Satanás sabe que el caminar en amor da paz a los creyentes. Una vez más fui convencida por el Espíritu Santo que no estaba ni remotamente interesada en andar en amor, como lo estaba en los otros métodos de lucha espiritual que había aprendido. En la Escritura no se nos dice que hablemos y teoricemos sobre el amor, sino que caminemos en él. Sencillamente, hagámoslo. ¿Por qué se preocupa a Satanás por el amor? Gálatas 5:6 nos dice que la fe obra o es activada o energizada por el amor. Podemos aprender sobre la fe y concentrarnos en perfeccionarla y crecer de poder y carecer de poder hasta aprender que el amor es la fuerza que fluye a través de la fe. En Primera de Corintios 13:2, el apóstol Pablo puntualiza esta realidad de la siguiente manera: si yo tuviese poderes proféticos, el don de interpretar los profetas y la voluntad divina, y pudiese comprender todos los secretos y misterios, y tuviera todo el conocimiento y la fe suficiente para mover montañas, pero no tengo amor, el amor de Dios en mí, soy nada, un inútil don nadie. El amor como fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu Santo, la obra que realiza su presencia en el interior de una persona, es amor. Gálatas 5:22. Durante un periodo en mi vida estuve muy interesada en los dones del Espíritu. Los estudié, indagué, los pedí e intenté operar en ellos. Debo añadir que hacer lo que menciono no es incorrecto, pues Primera de Corintios 12:31 en la versión Reina Valera revisada nos enseña a procurar los dones del Espíritu. La traducción de la Biblia amplificada nos aconseja desearlos con ansias y cultivarlos con celo. Primera de Corintios 14:1. El amor es el fruto del Espíritu. Cuando buscamos y desarrollamos dones que no producen fruto, perdemos balance y yo agregaría que estamos fuera del orden establecido por Dios. El capítulo 12 de Primera de Corintios empieza con una instrucción sobre lo que ellos son y cuál es su propósito. Podría decirse que este capítulo estimula nuestro apetito espiritual. Luego el capítulo 13 nos enseña sobre el amor y el siguiente, el 14, comienza con la exhortación. Busquen y procuren ansiosamente adquirir este amor. Hagan de él su blanco y su gran búsqueda. Y con ansia deseen y cultiven los dones espirituales, especialmente
profetizar, interpretar la voluntad divina y sus propósitos a través de la predicación y la enseñanza inspirada. Versículo 1. Note que primero se menciona el amor o fruto y luego los dones. Yo caí en la trampa en que caen muchos cristianos. Tuve la enseñanza correcta, pero el orden equivocado. Trataba desesperadamente de derrotar al diablo, al cual encontraba en cualquier dirección en que me dirigiera. Aplicaba febrilmente los métodos aprendidos como orar y ayunar, la oración de común acuerdo, la oración unida o en grupo. Si dos no pueden hacerlo, entonces hago un grupo más grande. El discernimiento para identificar qué demonio en particular me atacaba, resistir y reprender a los demonios, etcétera. Trataba con principados y potestades locales y otras cosas por el estilo. Y otra vez quiero decir que todas ellas en sí mismas no son equivocadas, pero sí solamente aprendemos métodos y no andamos de la manera que Jesús caminó, no entendemos, no tendremos poder, solo fórmulas vacías que no producen ningún resultado, excepto tal vez el de irritar nuestra garganta. Hace poco escuché de toda una congregación que supuestamente practicaba la guerra espiritual en todo su servicio. Gastaban todo el tiempo durante el cual se reunían en guerra contra los demonios que les causaban problemas hasta que prácticamente perdían la voz de tanto gritar al demonio. Esto suena bastante ridículo, pero lo menciono porque yo hacía lo mismo. Recuerdo que vociferaba tanto contra el demonio, convencida de que hacía guerra espiritual, que mi voz flaqueaba de tanto hacerlo. Atar y desatar. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateos 16:19. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no lo ata, y entonces podrá saquearla completamente. Marcos 3:27. Otro principio espiritual que aprendí desde muy temprano en mi caminar con el Señor fue el de atar y desatar. Lo hacía todo el tiempo. Ataba lo que no quería, lo ataba lo que no quería atar y desataba lo que no quería desatar. Este es un principio sano si se enseña correctamente. Pero cuando por primera vez vi en la escritura mi autoridad como creyente, comencé a atar y desatar todo lo que tenía a la vista. También estuve cada día más frustrada, pues como lo mencioné antes, no obtuve resultados. Luego vi Mateos 16:19 en la traducción de la Biblia amplificada y el problema fue aclarado. En este pasaje Jesús le hablaba a Pedro, quien acaba de identificarlo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice que es bienaventurado porque esta verdad no se la reveló el hombre, sino el Padre. Luego, basado en esta revelación de fe, le dice en el versículo 19, te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates, declares impropio e ilícito en la tierra, atado en los cielos, será en la tierra, será atado en los cielos, y todo lo que desates, declares lícito en la tierra, será desatado en los cielos. En otras palabras, lo que este versículo nos dice es que tenemos autoridad como creyentes para efectuar la voluntad de Dios en la tierra. Si actuamos en en sociedad o en cooperación con Él. Aunque Él está en el cielo y nosotros en la tierra, tenemos su palabra y su espíritu mora en nosotros. Podemos, por lo tanto, conocer su voluntad. Tenemos autoridad sobre la tierra de llevar la voluntad del cielo a la acción. Lo que Dios ata o desata en los cielos, lo que Él aprueba o desaprueba, eso y solamente eso es lo que podemos aprobar o desaprobar aquí en la tierra. Repito, que tenía el mensaje correcto, pero en el orden equivocado. Había aprendido sobre mi autoridad, pero no sobre mi sumisión a la voluntad de Dios. Yo creo que
un incontable números, un incontable número de cristianos viven vidas confusas y frustradas porque tienen muchas enseñanzas, pero una concepción real de cómo y cuándo aplicarla, pero no una concepción real de cómo y cuándo aplicarla. Quizás esta ilustración ayudará a hacer claridad sobre este asunto. La prosperidad divina. Amado, yo oro para que seas prosperado en todas las cosas y que tu cuerpo tenga salud, así como sé que tu alma tiene salud y prospera. 3, tercera de Juan 2. En cuanto a la prosperidad, me enseñaron que Dios quiere que posea abundancia de todas cosas buenas, de dinero, aceptación social, buena salud, bienestar mental y crecimiento espiritual. Y es cierto, Dios quiere que prosperemos en todas las áreas de mi vida. Lo creo porque así lo leo en la Biblia y me lo han enseñado maestros de la palabra. Pero tenía una cabal comprensión de lo que leía u oía. La versión Reina Valera revisada de la Biblia. Este versículo dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Parece que lo único que yo escuchaba es que Dios quiere que tenga prosperidad por encima de cualquier cosa. No estoy segura si la enseñanza carecía de equilibrio, estaba desbalanceada o si ya lo oí mal. He aprendido que cuando somos carnales tenemos una mente carnal, oímos con oídos carnales. Lo cierto es que cuando leí este versículo, lo único que vi fue, Dios quiere mi prosperidad más que cualquier otra cosa. Así que la busqué y cuando no llegó, pensé que la razón era que el diablo impedía mis bendiciones. Entonces, luché con el diablo, pero no vi ningún progreso. Ahora, cuando leo este mismo versículo, comprendo que ciertamente Dios quiere mi prosperidad en todas las cosas, pero no es su deseo que prospere más en las cosas materiales que en las espirituales. La prosperidad del alma significa en realidad crecer en Dios y no andar en carnalidad. Dios declara en este versículo que quiere prosperarnos en todas las cosas. Y en la medida en que crecemos y progresamos espiritualmente, Él nos dará progreso y prosperidad en las cosas naturales. El mandamiento de Jesús en Mateo 6:23 confirma esta realidad. Pero busquen primero, háganlo su meta, luchen por el reino de Dios y su justicia, su forma recta de ser y hacer. La Biblia dice en Deuteronomio 28:2, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si escuchas la voz del Señor tu Dios. Yo buscaba sus dádivas cuando debía buscar su presencia. Varias formas de guerra espiritual. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Apocalipsis 21:24. A través de los años he aprendido que buscar la presencia de Dios, andar en amor y obediencia, alabarlo en forma continua, especialmente en los tiempos difíciles, mantener mi paz durante los ataques y los tiempos de frustración, conocer la palabra de Dios y declarar, esgrimar la espada de dos filos, son formas de guerra espiritual. Apoyar la fe en la palabra y en su poder también es parte de la guerra espiritual. En próximos capítulos veremos cómo el nombre de Jesús y su sangre tienen relación con la lucha espiritual. Todas estas cosas son el poder que debe fluir a través de cualquier método que el Espíritu Santo urja utilizar. Yo he ayunado y he visto tremendos resultados en mi vida. Creo ciertamente en el poder de la oración en común acuerdo y yo utilizo regularmente. Creo en la oración unida o de grupo con un mismo propósito. Creo en la práctica de resistir y reprender al demonio. Experimenté ocasiones en mi vida cuando el Espíritu Santo me dio hambre de justicia y he guerreado con éxito contra los espíritus demoníacos. Quiero enfatizar una vez más antes de finalizar este capítulo que no estoy en contra de aprender diferentes métodos de lucha espiritual. Jesús enfrentó al diablo de muy variada manera,
Pero el meollo de lo que trato de establecer es que debemos ser cuidadosos y no invertir el orden correcto de las cosas. Se dará cuenta que si empieza por el comienzo, al efectuar las cosas que se deben hacer, primero, tales como buscar a Dios y andar en amor y en obediencia, no tendrá necesidad de hacer guerra espiritual todo el tiempo. Las tinieblas no deben sobreponerse a la luz. Camine en la luz y el enemigo no podrá ver dónde está usted. Primera de Juan 1:7 y 5:18. Que el Señor les bendiga, esta que te habla, que te lee este libro. Es tu hermana, la evangelista Delma Mercado de Milena Ministry.